Hola, hola, buenas tardes, Ezequiel. Ezequiel, ¿me escuchás? A ver, Muy bien. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes al público general, también a los expositores que van a participar en esta tercera sesión del Laboratorio de Estudios Medievales organizado por la Comunidad de Estudios Medievales de Chile. En primer lugar, antes de hacer las presentaciones correspondientes, quisiera dedicarle unas palabras a nuestro querido amigo, compañero José Miguel de Toro Vidal, quien la semana pasada, como comunidad, tanto la comunidad de estudios medievales como también la comunidad académica en general, se enteró de su fallecimiento, su triste fallecimiento muy pronto. Nosotros quisiéramos dar unas palabras de profundo dolor y tristeza por la partida de José Miguel de Toro, que además fue un miembro fundador de la comunidad de estudios medievales, una persona muy carismática, muy buen amigo, colega entrañable y al cual le vamos a dedicar esta sesión del día de hoy y posiblemente un conjunto de actividades que vendrán posteriormente. Esperamos con ansias su retorno para poder hacer los honores correspondientes y también compartimos el dolor con su familia, también con su grupo de colegas con el cual trabajaban en la Universidad de los Andes, pero siempre recordando a José Miguel como un gran medievalista, un gran amigo, una persona muy aportativa y que le dio gran impulso a este laboratorio fundamentalmente. De hecho, el laboratorio del mes pasado, que fue una edición especial, fue dedicada a la obra que él había publicado recientemente y tuvimos el gusto de conversar con él a través de una entrevista que fue protagonizada por Ezequiel también y del cual también está mostrando su libro. Y fue una instancia muy, muy bonita y de verdad que estamos muy, muy tristes por aquello. Pero también siguiendo el mismo ethos de José Miguel, seguimos trabajando, desarrollando la labor académica de divulgación de los estudios medievales y es por eso que hemos decidido mantener también nuestro calendario de trabajo en honor a a su rigurosidad académica. Así que con estas palabras hacemos inicio de esta tercera jornada que la hemos titulado Lo santo y lo mundano en la poesía medieval. Hoy día vamos a tener el gusto de escuchar a otro colega, amigo también, Ezequiel Monge, que es doctor en estudios célticos por la Universidad de Glasgow y quien va a presentar la
posteridad lírica de los santos y las reglas métricas de la Irlanda medieval. El profesor Ezequiel en este momento se encuentra desempeñando su función académica en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y también en la Universidad Finisterrae. Posteriormente vamos a tener el gusto de escuchar a Juan Cruz López Rach, quien es doctor en Historia por la Universidad de La Pampa y también académico de esta universidad, con la presentación deliberaciones en torno al uso y abuso de la riqueza en las sociedades precapitalistas, lógica y sentido de las celebraciones organizadas por la baja aristocracia en la poesía del mío Cid. Así que vamos a partir con Ezequiel y posteriormente escucharemos a Juan Cruz para después abrir una mesa de conversación, un espacio de coloquio en la cual podamos compartir los saberes y preguntas respecto a las presentaciones. Así que con esto le doy el pase a Ezequiel para que pueda presentar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, querido colega. Voy a compartir pantalla en este momento. Deberíamos estar bien. Por favor, confírmenme que vean la página Sí, título. se ve ¿Bien? bien y de buen tamaño. Bien, algo pasó con el sonido, disculpe, que no te escuchamos micrófono. ¿Aló? Ahora sí, ahora puedes. Sí, Sí, adelante. ok, ya. Ojalá que funcione esto. Entonces, decía que en un intento que a mí mismo me causa un poco de escándalo y de dificultad, tengo que decir, como le decía recién a Tamara, que fue tan gentil de escribirme justo antes de empezar, para mí es una cosa poco acostumbrada a presentar algo, por decirlo así, en crudo. Esto es un tema que, dicho de otra manera, no estaría listo para publicarlo, pero es parte del proceso de trabajo que he querido compartir con ustedes. Todo partió para mí con una revelación años atrás del profesor David Cronin en Inglaterra, en Inglaterra, Dios me perdone, perdón, y Patricio me perdone también, en Irlanda. El profesor Cronin me recomendó leer a un gran historiador alemán, su nombre es Albrecht Diem, que es considerado el mayor experto en el tema de las reglas monásticas, y en particular un artículo suyo en Sacris Erudiri, en Sacris Erudiri, que se titula Inventing the Holy Rule, inventando la santa regla, ¿no? Donde él plantea una cosa que para mí fue extraordinariamente revolucionaria, pensando en una persona como yo, que desde Chile, para el tema de Monacato, que es el tema que a mí más me ha ocupado a lo largo de los años, uno piensa en, qué sé yo, García Columbá, un poco Lorenz, Alejandro Massoliver y otros más. La preocupación por las reglas monásticas era muy central, ¿no es cierto? Y había una cierta manera de concebirlas como la fuente fundamental para el entendimiento de cómo el monacato como fenómeno histórico se construye, cómo se arma y cómo opera, ¿verdad? La pregunta que uno tiene y que uno muchas veces escucha, sobre todo cuando se preocupa, como el caso mío, de monacatos temprano medievales, es la pregunta por, bueno, pero ¿son benedictinos o no? Y hasta el día de hoy uno en ciertos manuales lo encuentra, pero ¿son benedictinos o son otra cosa? ¿Son benedictinos o son basilianos? ¿Son benedictinos o son agustinianos? Y la pregunta que está detrás de eso es ¿qué regla ocupan? ¿Verdad? Que dice que nuestra comprensión de la regla, que es una comprensión fundamentalmente carolingia y post-carolingia, es la idea de la regla como un documento de legislación monástica. Es decir, es aquel documento que dota de objetividad a una comunidad religiosa y que de alguna manera contrapesa la subjetividad del abad. La regla funciona una especie como de checks and balances moderno, ¿verdad? Que de alguna manera evita que el poder del abad sea omnímodo, sea completo o absoluto.
y al mismo tiempo, muy importante, le da a la comunidad monástica una especie de forma ideal, si es que se quiere, respecto de la cual siempre se puede organizar una reforma. La reforma es siempre una vuelta a la regla. La regla de esa manera es un poco como una especie de avatar del fundador y también permite, muy importante, la replicación del monasterio. Es decir, el monasterio puede hacer como mitosis, ¿verdad? Y replicarse a sí mismo en muchos lugares. Bien dice una cosa que es notable, dice que este uso de la regla es fundamentalmente un invento carolingio que debemos atribuir a Benito de Aniana, que antes de eso la regla es otra cosa. Y lo que él dice es muy lúcido y para mí muy revolucionario, que es que la regla monástica es fundamentalmente un género literario religioso. Eh, y no solo eso, sino que escribir reglas era una manera de intelectuales religiosos de participar de un debate subteológico, ¿no? O teológico, digamos, con la T minúscula, de, de participar de esta como conversación. Entonces, esto explica de alguna manera o responde preventivamente a preguntas sobre monasterios en el mundo franco temprano carolingio, merovingio, incluso son benedictinos o son otra cosa, no son monjes y forma parte de su haber, ¿cierto? La existencia de numerosas reglas que pueden ser leídas, aplicadas, seguidas, etcétera, y que forman parte como de un input espiritual, ascético, religioso en general, de maestros ascéticos y disciplinarios que pueden estar en diferentes lugares, ¿no? En ese sentido, es interesante también lo que dice, oye, opa, qué vergüenza. El Homo Sacer, por favor, alguien, Giorgio, alguien ayúdeme. El, la serie de libro, el Homo Sacer, Agamben, perdón. Lo que dice Agamben, ¿cierto? De que la regla monástica tiene, sobre todo en sus orígenes, esta ambigüedad que se mueve entre lo descriptivo y lo prescriptivo con cierta liviandad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, entender esto a mí me ayudó mucho a entrar en el mundo monástico irlandés, eh, que donde uno echa de menos la existencia, o solía echar de menos, en mi caso mío, uno solía echar de menos la existencia de una obra de alguna manera equivalente a la regla de San Benito, a la regla del maestro, o incluso las llamadas reglas de Colombano que existen en el espacio franco y lombardo bajo la influencia de este maestro irlandés. Y el caso es que en Irlanda no las hay. Ahora, si uno mira lo que hay en Irlanda, que es aquello a lo que yo me he dedicado más en los últimos años, uno encuentra que este género literario definitivamente está presente. No es que, no es que falte, aquí la tenemos. Y fundamentalmente hay una obra, que es aquella a la que yo le dediqué mi tesis doctoral y mi investigación más profunda en los últimos años, que he venido a llamarla la compilación de Terriblas. Es una compilación del siglo IX, y por compilación en un sentido, como muy bien dice la profesora Edelbrana recientemente, tiene algo y más que algo en común con las colecciones de Casiano. No pretende ser como una obra con una única voz, como con una única fuente, sino que es una colección o una compilación de literatura que podríamos llamarla toda existente dentro de este Gattung, de este género literario de la regla de la que nos estaba hablando, de la que nos hablaba Diem, Albrecht Diem. Sobrevive en 3 recensiones. La más importante es una copia fiel del original, que es irlandés antiguo y que consta de 90 párrafos. La segunda es un extracto y adaptación en irlandés medio. Esta adaptación se hace en el siglo IX y estos son 54 párrafos. Y finalmente en el siglo XVII se hace una perífrasis en irlandés
moderno, y esta última se conoce como las enseñanzas de Moilruan. Se piensa que la obra original del siglo IX debe haber tenido algo así como por lo menos 150 párrafos o capítulos. Una cosa importante es que este género, y lo vemos así, vemos que se comporta así dentro de la compilación de Terriblas, eh, se configura o se expresa a través de diferentes formas individuales o microformas. No tiene una única forma de discurso o un único recurso de comunicación, sino que, y esto es típico de las colecciones de Casiano, y de un momento, por decir así, muy crudo de la literatura monástica, se expresa con diferentes recursos. Por ejemplo, la colatio o el diálogo entre personajes. Los irlandeses son muy buenos, eran muy buenos para ponerle títulos y como categorizar sus propios recursos literarios. Entonces, a cada uno de los nombres en latín corresponde, de hecho, un nombre en irlandés que los podríamos rastrear en los textos. Entonces, por ejemplo, a la colatio corresponde el agalov, o diálogo entre personajes, ¿no? Que puede ser un altercado, puede ser una pregunta de un maestro a un discípulo, puede ser una conversación entre dos personajes igualmente santos. Están también las observantiae, o las observancias, en irlandés fognav, que corresponde a la descripción de una costumbre o uso. Está también la virtus, que es la descripción de un milagro. En irlandés sería fert, es la misma, por cierto, raíz etimológica. Están las penitentias, o penet, que son pequeños incisos como fragmentos de libros penitenciales, donde hay se nombra una falta con la penitencia que la repara de alguna forma. Y también hay una forma que sobre la que más me voy a detener hoy día, que es el dictum o un dicho de sabiduría, una palabra, ¿no? Como los apoptegmata patrum del desierto. Esto no es propio solamente de la literatura irlandesa, sino que es de esta literatura más amplia, de este género literario de la regla, pero todas estas están presentes en este gran ecosistema, en esta gran compilación que es la compilación de Terriblas. Una cosa que tiene interesante esto en particular, quisiera decirlo, es que el uso preferente es la observantia o fognav. Lo que más se hace es describir las costumbres o usos de un cierto monasterio o de un cierto maestro. Ocasionalmente el dictum. Ocasionalmente también hay un par de casos de narraciones de milagro, un par de diálogos, pero lo principal es la descripción del uso o costumbre ascética de tal monasterio o maestro validado. Y en ese sentido, es un uso es una forma de comunicar que es bastante oblicua, bastante distante, indirecta. En inglés diríamos como non-committal. No es una orden, ni siquiera es una exhortación, sino que es decir, allá las cosas se hacen así, o hacía las cosas así, ¿verdad? Por lo tanto, está casi intencionalmente despojado de autoridad o de direccionalidad, o de directividad, si es que se quiere, ¿no? Y el discurso parece ser de forma intencionalmente oblicua. Eh, también llama la atención, ¿cierto?, que en cuanto a la persona es casi universalmente la tercera persona o impersonal, ¿cierto? Él hace, o ellos hacen, o se hace, pero no la segunda persona, que es muy típica de la literatura de las reglas monásticas continentales, ¿no? Tú haz esto o ustedes hagan esto. Eh, y el modo, o podríamos decir, yo gramaticalmente digo el modo, pero uno podría decir más bien en términos de comunicación, la intención que está detrás es más bien descriptiva. Uno tiene que intuir, uno tiene que inferir, digamos, que la intención es prescriptiva u hortativa, mejor dicho. Ahora, en Irlanda se da una cosa que es
extraña, que es a lo que me quiero referir hoy día, que es la existencia de poemas que se titulan Regal, perdón. Regal quiere decir regla, por supuesto es un préstamo del latín regula. Estos poemas se llaman realmente regla, cosa que no es menor, porque como sabemos hay muchos textos medievales donde los títulos no son originales. En este caso, la palabra regal aparece dentro de la obra misma y podemos estar seguros que era la forma en que se denominaba este subgénero, por decirlo de alguna manera. Y son reglas métricas, están en verso. Y esto no deja de ser interesante, porque, como lo voy a mostrar en un momento más, este tipo de obra literaria, este tipo de poema, se diferencia de la compilación de Terry Glass en que, o sea, por una parte la compilación es en prosa y esto es en verso, pero por otra parte también acá encontramos eh, microformas, personas, intenciones diferentes. Son varias, está la regla de Fotat Nakanone, que es muy extensa, consta de 9 capítulos, que es básicamente cada uno una rival diferente, con diferentes destinatarios. Hay una regla para reyes, una regla para abades, para obispos, para monjes, para ermitaños, para directores espirituales, y también, curiosamente, una regla para el campesino, que no deja de ser extraordinariamente interesante. La regla del señor o regla de Cosgal de Bangor, la regla de Alde de Emily, la regla de Cormac MacCullennan. Estas tres son antiguas, estas cuatro, perdón, son antiguas. A ver, no, algo nos pasó con el colega. Vamos a esperar que se restablezca. Bloqueado parece, sí. Sí, parece. Vamos a esperar unos segunditos. Retomamos. ¿Listo? Sí, Bien, ok. Entonces, solamente decirles que acá las que están en rojo vivo y en negrita forman parte de un proyecto de edición crítica y traducción que he estado llevando a cabo. Como ven, tengo 3 de estas reglas editadas críticamente y traducidas y ya publicadas en revistas en español. Al final tengo un link donde pueden revisarlas si les interesa. La que aparece ahí en rojo oscuro la estoy trabajando ahora, muy interesante porque es la regla escrita por un rey obispo del sur de Irlanda, Cormac MacCullennan, a principios del siglo X. Las que están en negro todavía no están, por decir así, en mi carta Gantt, pero ya eventualmente llegaremos. Y de alguna manera la presentación de hoy día es un primer intento de hacer algo con estos bloques de construcción, ¿no? Y lo que he querido hacer es intentar un análisis de una de estas reglas, la que conozco mejor a este punto, porque la primera que trabajé, para mirarla desde el punto de vista de los temas que trata, de las microformas que ocupa, de la intención y también de la persona, ¿no? Entonces vamos a mirar, esto es la regla del señor o regla de Cosgal de Bangor. Una cosa importante al respecto, ¿cierto?, es que los títulos que tienen son falsos en el sentido de que uno llamaría, son como pseudoepigráficas, o dicho de otra manera, son atribuciones ficticias. Cosgal de Bangor, Abad de Bangor, es un personaje centralísimo y muy importante de la llamada Edad de Oro de los santos irlandeses, por lo tanto un santo que está activo en el siglo VI, ¿verdad? Y el poema, por criterio lingüístico, sabemos que no puede ser anterior a finales del siglo VIII, principios del siglo IX. Pero no es falso en el sentido de que si nos olvidamos, ¿verdad? O si soltamos la pretensión de que Cosgal fuera realmente el autor, el uso de la palabra regla, el uso de la palabra regula, por ejemplo, cuando se aplica a las obras de Colombano en el continente,
no designa, ¿cierto?, el documento legislativo emanado de un autor, sino la forma de vivir, la forma de observancia que rodea a este personaje y que se encarna preferentemente no tanto en un texto legislativo, sino en su posteridad, en su monasterio. Esta es la forma de ser de Kofgal, esta es la forma de vida religiosa de Kofgal que se expresa fundamentalmente en sus sucesores. Y esto sería auténtico de alguna manera si es que pudiéramos verificar, en todo caso no podemos, que la regla viniera de un monasterio que reclamara a Kofgal como su fundador espiritual, como su inspirador, si es que se quiere, ¿no? Ahora, pero miremos el análisis. La regla de Kofgal de Bangor consta de 29 párrafos auténticos y 12 párrafos dudosos. Estos párrafos, que no están presentes en todos los manuscritos, bien podrían ser interpolados. Y por el análisis métrico, eh, el análisis métrico parece indicar que en efecto podrían ser interpolados. Yo no los quiero descartar de plano y ahí están en la edición también. Temáticamente son un poco diferentes, aparecen en momentos que resulta un poco como awkward, como un poco incómodo, ¿no? Es como que rompen el discurso, pero ahí están. Son los que están marcados en gris. Miremos desde el punto de vista, y como ven, los temas en general son ascéticos, y yo aquí he distinguido temas ascéticos y temas disciplinarios, ¿verdad? Los temas ascéticos, aquellos que tienen que ver con la disposición espiritual con la que se afronta la vida religiosa, y los disciplinarios que tienen que ver con las acciones que se indican. Entonces, por ejemplo, un tema ascético podría ser la moderación y la perseverancia, en cambio un tema disciplinario son las genuflexiones, las oraciones específicas que se aplican, la dieta, los azotes por acá, etc. Vamos al análisis, ya, al nivel de las microformas. Se observa que la microforma dominante es absolutamente el dicho o dictum, si consideramos el total, si diéramos por auténticas todas las estrofas, 30 de 39 tiene la forma de un dicho, desde un yo hacia un tú, ¿verdad? Una sentencia religiosa en la forma más directa posible. Y esto llega a ser 28 de 29, es decir, casi el 100%, si consideramos solamente las estrofas que con toda certeza son auténticas. Miremos en segundo lugar el análisis respecto de las actitudes. Y veremos que 24 de 39 o 18 de 29 son hortativas. Es decir, están en un modo donde, y esto no deja de ser interesante, sobre todo considerando lo que dice Agamben, ¿verdad? Donde es una motivación, desde el punto de vista gramatical, la forma es el subjuntivo, ¿verdad? El modo es el subjuntivo, y en este caso específicamente un subjuntivo que llamaríamos hortativo o iusivo, es decir, que hagas tal cosa, que, que es más blando que una prescripción, no es exactamente, diríamos, como un imperativo. Y esto es lo que dice Agamben, ¿verdad? Que la regla no es una ley, la regla monástica no es una ley, es un ejercicio de persuasión que quiere darle a la vida misma una forma óptima, una forma regulada. Y como es bastante dominante esta actitud o intención hortativa. Y no olvidemos, que es lo que le estaba diciendo antes, ¿cierto?, que tanto el dicho, la microforma dicho, como la actitud hortativa están prácticamente ausentes del contrapunto en prosa del que les estaba hablando al principio. Parece reservado, en cambio, a esta manera lírica, a esta manera en verso de publicar o manifestar la regla. Y finalmente, desde el punto de vista de las personas, fíjense que 28 de 39 o 21 de 29 ocupan la segunda persona, es decir, es desde un hablante lírico hacia un tú, el tú del oyente o lector. Hay un caso muy bello de una estrofa auténtica donde se ocupa la primera persona, que la tengo ahí destacadita en amarillo en ese sentido.
Esto llama la atención, ¿verdad? Lo diferente, lo casi opuesto que es al género regla en Irlanda cuando se manifiesta en prosa. Porque decíamos que cuando se manifiesta en prosa, la forma fundamental es la observancia, es decir, reportar una costumbre, la actitud es descriptiva y la persona es la tercera persona, intencionalmente oblicuo, intencionalmente distanciado. En cambio, cuando ocupa el verso, cuando ocupa la forma métrica, parece ser lo contrario, parece ser intencionalmente directo y dirigido, intencionalmente autoritativo. Se elige como forma dominante, ¿verdad?, la microforma dicho, que a mí me parece tener el grado máximo de autoridad, porque emula la voz del santo o la voz del sucesor del santo, la voz, por lo tanto, de los titulares de la regla como forma de vida. La actitud es la hortativa y parece ser la más directa, la que ocurre más sin rodeos, menos oblicua en este sentido. Y finalmente la persona es la segunda persona del singular, donde se maximiza la intimidad. El oyente lector se convirtió en discípulo, ¿no? Y quería mostrarle algunos párrafos que son típicos, es decir, párrafos de la variedad más corriente, donde se cumplen estas tres características, donde la microforma es el dicho, la actitud es la hortativa, la persona es la segunda singular. Is as degnariable, car Christ misknirte moine, lere fririr nanela, ox rede fridoine. Desde el punto de vista que creo que vale la pena decirlo también, estos son poemas fáciles. Es una forma de poesía, si es que se quiere, un poco barata. Es decir, son poemas de estrofas de 4 versos, cada verso es heptasílabo, la rima regularmente ocurre en la penúltima sílaba. Esto es lo mejor de la regla. Ama a Cristo, odia las riquezas. Celo para con el rey de las nubes, uno de los 1000 epítetos de Dios en la poesía religiosa irlandesa. Gentileza para con la gente. Tema muy constante, ¿verdad? Por una parte se introduce la idea de un desapego con el mundo, pero al mismo tiempo este desapego tiene que expresarse como una filantropía, como una benevolencia no comprometida. La hocht narig nuelge, orgde an mointerduni, is oldamsen toalig, arda divdae shinhuli. Los 8 vicios capitales que destruyen el alma de toda persona, yo conozco la virtud que los extingue a todos esos. Incluyo este verso para manifestar que la diferencia entre el registro en prosa y el registro en verso no es temática. El tema de las 8 virtudes, de los 8 vicios capitales, y no solamente de los 8 vicios capitales, sino también de las 8 virtudes de las que se llaman las virtudes contrarias, que no son esto lo podemos después ver en las preguntas, ¿no? Que son 8 virtudes que se corresponden y se contraponen a los vicios. Es un tema del que se habla también de los textos en prosa, y aquí aparecen también. Y finalmente el 22, ¿no? Nir, donde se rompe la métrica, y este es un tema al que me puedo referir en las preguntas si alguien quiere, si alguien se interesa de estas locuras. Nirva kekach kundrazach, dohris vamor dogare, ni fogish ri iniere, diambakele makmare. No seas rapaz ni ambicioso para con Cristo que tu intimidad sea grande. No le ruegues a un rey en Irlanda si eres súbdito del Hijo de María. Nuevamente, son temas que aparecen todos. En este caso podríamos decir el tema de la pobreza, el tema de la no mundanidad, o podríamos llamar de la santidad en un sentido casi como radical de la palabra, una separación del mundo, desapego, o el contemptus mundi, lo encontramos también en prosa, pero lo que cambia es la manera en la que el discurso articula sus recursos para tutelar la mayor o menor intimidad
y de esa manera modular la autoridad con la que se habla. Me imagino que estoy absolutamente en el último minuto pensando que, según mi reloj, por lo menos empezamos a las 5:07, pero si me permiten una última cosita de decir, esto parece ser algo, algo muy típicamente irlandés, el recurso a la literatura como forma suprema de expresión del lenguaje cuando se le quiere dar autoridad. Lo conversaba hace un par de semanas con la profesora María Eugenia, ¿verdad? Que estamos los dos obsesionados con estos santos irlandeses. Cuando los irlandeses quieren expresar, por ejemplo, las relaciones entre dos iglesias o entre dos monasterios, la relación entre, qué sé yo, un monasterio madre y un monasterio hijo, una iglesia madre, una iglesia hija, qué monasterio depende del cuál es superior al otro, las relaciones entre las diferentes iglesias dentro de una diócesis, no escriben un charter como harán los anglosajones, sino que escriben una vita, una geografía. La relación entre las iglesias está metaforizada por las relaciones entre los santos. Esa es, por lo tanto, es como que a la literatura se le confía lo más serio. No es, de alguna manera, un registro de entretenimiento, sino todo lo contrario. Es la forma en la que se está tratando de comunicar el nivel más alto de relevancia eh, de lo que potencialmente podría quererse comunicar en un ámbito religioso. Y en ese sentido, a mí no me sorprende que ciertas cuestiones se le confíen a la poesía, que como lo sabemos, y también es una cosa de la que podemos hablar un poquito más en las preguntas, si es que hay algún interés manifiesto en ello, ¿cierto? Eh, el lugar que tiene la poesía en la cultura mixta vernácula irlandesa eh, se expresa, por ejemplo, en que la primera hagiografía de Columcille, el más importante de los santos nativos de Irlanda, de los santos varones, junto con Bríguez, es de hecho un poema, no un texto en prosa, sino un poema. Eh, en fin, son algunas ideas que están ahí crudas. Yo sé que tengo la alegría de tener a la profesora María Eugenia, también a mi querida amiga y colega Tamara, que son personas de literatura, a lo mejor también otros de los presentes que hayan estado en estas lides. Yo me formé como historiador y me estoy asomando a aguas que no son mis aguas, así que de manera muy tipo taller, muy tipo laboratorio, les agradezco todas las orientaciones y sugerencias, porque esto está, como digo, crudo y en proceso de convertirse en algo. Muchas gracias de antemano y le cedo gustoso la palabra a nuestro colega Juan Cruz, vi Eduardo, me imagino. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias también por la atención al tiempo, pese a las pequeñas dificultades del tránsito del camino. Así que ahora seguimos con Juan Cruz López Rach eh, para abrir la segunda parte de nuestro laboratorio, de la tercera sesión del laboratorio de estudios medievales. Así que le damos el pase al colega. Esperamos que su pantalla se presente. Ahí está, perfecto. Solamente habría que Ahí está. volver al inicio. Ahí está. ¿Se ve al Sí, principio? se ve. Sí, Creo que hay que echar un pie un poquito más atrás para partir con la portada. Ahí Esa está, es. perfecto, ahí No, está. Tienes toda la razón. ahí no sé si ustedes la ven que dice Comunidad de Estudios sí, Medievales. Se sí, ve sí. perfectamente. Así que adelante, Juan Cruz. Ah, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno. Bueno, buenas tardes nuevamente. Un gusto estar con todas y con todos ustedes aquí. Muchas gracias por aceptar mi contribución para participar en esta reunión. Como también le pasa a Ezequiel, mi caso es similar, digamos, yo soy un historiador que ahora analiza, este, no sé si llamarla obras de literatura, porque es toda una discusión de cuándo empieza la literatura y y demás, pero bueno, fuentes narrativas, por decirlo de alguna manera. Así que bueno.
Yo voy a desarrollar esta presentación que es Deliberaciones en torno al uso y al abuso de la riqueza en las sociedades precapitalistas, lógica y sentido de las celebraciones organizadas por la baja aristocracia en el poema de Miocid. Como el título de mi exposición lo indica, me voy a concentrar en un concepto que la historiografía en los últimos años ha difundido y ha popularizado de alguna manera, particularmente historiadores como Christopher Dyer en los 90 y más en las primeras décadas del siglo XXI, Joseph Morcel, que es el término aristocracia, que es un concepto que de alguna o de otra manera permite entender de manera más cabal, de manera más acabada, la enorme diversidad y variabilidad que existe al interior de los grupos sociales que establecieron la dominación durante la época medieval. El término aristocracia a nosotros nos permite dar cuenta de que al interior de ese grupo nosotros nos encontramos con personas que tienen orígenes sociales muy diversos, niveles de riqueza y vínculos políticos también muy distintos entre sí. Y que no se trata de un grupo homogéneo, ¿sí? Esta aristocracia, entre otras cosas, se distingue del resto de las personas porque tiene un estilo de vida. Digamos, los aristócratas practican deportes, llevan adelante una serie de actividades, tienen un estilo de vida, un nivel de vida que sería diferente al del resto de los integrantes de la sociedad. Esto, entre otras cosas, implica el uso de su riqueza para poder reproducir su estatus, es decir, estamos frente a personas que tienen que utilizar parte de sus recursos económicos para llevar adelante estas actividades y otras, ¿no? Lo cual algunos historiadores han señalado que, entre otras cosas, condicionaría sus procesos acumulativos, especialmente cuando en el periodo bajo medieval se hace una comparación con las élites o los grupos más acaudalados de los plebeyos, por ejemplo, los tributarios de las aldeas más ricos, y lo que ocurre con algunos sectores de esta aristocracia. La cuestión es cómo analizar o cómo tratar de entender este tipo de aspectos en testimonios narrativos de la época medieval. Bueno, precisamente nosotros estamos aquí en este espacio que es un laboratorio, que como su etimología lo indica, es un lugar donde se trabaja, ¿sí? Se elabora. Nosotros aquí en la Argentina utilizamos un lunfardo que es laburar, que significa trabajar, ¿no? No sé si allá en Chile también o no. Es un laboratorio, es un lugar donde se trabaja y también es un lugar donde se trabaja y se experimenta, ¿no? Eh, Al respecto, entonces, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo tratar de entender esto? ¿Cómo tratar de entender cómo se evocan o se representan diferentes comportamientos sociales y económicos de la aristocracia en representaciones discursivas del tipo narrativas? En la historiografía existe toda una discusión que cada tanto se reflota, que tiene que ver con la validez o no que tienen diferentes tipos de fuentes, ¿sí? De hecho, hay historiadores que han considerado que las fuentes narrativas son testimonios de segunda categoría o de segunda índole y que en realidad las fuentes de información prioritaria deberían de ser los documentos editados o realizados, por ejemplo, por organizaciones políticas complejas, por sistemas administrativos, etcétera. Por ejemplo, las leyes, las normas, los censos, los decretos, etcétera. Esa es una idea que en realidad, bueno, uno puede criticarla bastante y desde diferentes puntos de vista. Hay historiadores que han desmontado esos prejuicios y esos supuestos de manera muy eficiente, como James Fentres, como Chris Wickham. Y también hay historiadores, hay autores que han indicado con mucha precisión, creo yo, que en realidad en el plano representacional muchas veces lo que se hace es expresar, es tratar de resolver, tratar de volcar una serie de tensiones, de desigualdades, de conflictos que existen en el plano real. A esto hay que añadir que toda narración emerge en un ambiente histórico y que ese contexto histórico funciona como un referente. ¿Por qué? Porque los mensajes, y esto lo han desarrollado semiólogos, como por ejemplo la semióloga australiana Jen Webb, en realidad se construyen entre emisores y receptores. Digamos, el mensaje se construye entre el que lo elabora y el que lo recibe. Para que ese mensaje sea interpretado, para que ese mensaje sea entendido, para que ese mensaje tome sentido, quien elabora el mensaje tiene que recurrir a patrones socioculturales que son compartidos tanto entre esa persona como los potenciales receptores de la obra. Entonces, directa o indirectamente, esas fuentes narrativas dan cuenta
de una realidad social y cultural más amplia. Es decir, a través de una metodología y de un marco teórico preciso y un análisis crítico, se puede entender que estas fuentes narrativas tienen, como dice un historiador español abocado a la historia antigua clásica, destellos de veracidad, ¿sí? Jorge Martínez Pina Nieto, un historiador que se especializa en la historia antigua de Roma, pero que dice cosas que son extrapolables a otros periodos, dice, las fuentes narrativas tienen destellos de veracidad, ¿sí? ¿Cómo podemos ver esto en relación al tema que yo trabajo? Bueno, voy a traer a colación primero un ejemplo de un texto que no corresponde al periodo ni al espacio al que me dedico, al que me concentro especialmente, pero creo que viene al caso, que es un poema inglés que se llama Sir Gawain and the Green Knight, un poema del siglo XIV que aparentemente tendría como destinatario a la gentry del interior rural de Inglaterra, donde nosotros vemos que al principio de la obra se organiza un banquete unos días antes de Navidad, es decir, antes de que empiece el invierno, con todo lo que eso implica para una sociedad agraria, ¿no? En ese banquete participan distintos integrantes de la aristocracia que tienen diferencias muy notorias entre sí. ¿Y cómo se perciben esas diferencias, entre otras cosas, en el poema? Bueno, nosotros, por ejemplo, podemos observar que no todos comen lo mismo, ni en la misma cantidad, ni en la misma calidad, lo cual da cuenta de un banquete que es común a todos, pero que es diferente para cada persona, ¿sí? O para cada grupo de personas. Cuestión que tampoco es exclusiva de este tipo de narraciones ni de las sociedades medievales. De hecho, esto lo podemos rastrear incluso en cómo queda representado narrativamente en algunos casos, por ejemplo, los banquetes espartanos en la antigüedad, ¿no? Pero da cuenta de que en las sociedades anteriores al sistema capitalista, muchas veces cómo se organizan las celebraciones, los festines, los banquetes, da cuenta de algo más de eso. Es en esta cuestión que también han contribuido a lo largo del tiempo muchas veces los antropólogos. Como yo les decía, en este caso en particular me voy a concentrar en un texto, que es el poema de Mio Cid. Eh, yo me voy a centrar, y esto es muy importante, esta aclaración que quiero hacer, yo me voy a centrar, me voy a focalizar en el Cid narrativo, ¿sí? En el personaje que es construido narrativamente. No me voy a enfocar en el Cid histórico, en el personaje real que es considerado, sino en ese aristócrata más ideal antes que real que es construido para ese poema, porque yo considero, entiendo, que la manera mediante la cual se evoca, se representa, se construye a ese personaje narrativo a partir de elementos reales o más o menos reales, nos permite también entender por qué son evocados y representados determinados comportamientos sociales y económicos de este personaje y de otros. Al respecto, es importante decir que, bueno, seguramente todos sabemos que el poema de Mio Cid es un texto que tiene una organización tripartita, ¿sí? Tiene tres cantares, pero en realidad refiere a un proceso dual, ¿sí? Digamos, en términos de narración, nosotros vemos a lo largo de la obra un proceso dual, un proceso en dos partes, que es la pérdida y la recuperación del honor, como diría Leonardo Funes. La pérdida y la recuperación del honor con todo lo que esto conlleva o implica. El honor no es simplemente una cuestión meramente simbólica, sino que en realidad la construcción, reproducción y conservación del honor implica también riqueza material e implica también vínculos políticos. Cuando nosotros leemos el poema, de hecho, nosotros podemos observar algo muy interesante. Cuando empieza el cantar de Mio Cid, nosotros observamos un caballero que es expulsado de las relaciones feudo-vasalláticas que mantiene con su rey, con Alfonso VI, y que se encuentra en una situación de precariedad bastante importante. De hecho, el propio texto dice que el Cid no puede satisfacer las necesidades de la hueste que lo acompaña, formada por muchas personas que en realidad tienen orígenes sociales muy humildes, por lo que dice el texto, que incluso se aventuran en ir a batallar con él por las riquezas que esperan obtener. Es un personaje que, por ejemplo, nos dice el texto, no puede practicar la cetrería, una actividad deportiva propia de la aristocracia. Es un personaje que no puede portar, por ejemplo, o no puede llevar textiles de lujo. Es un personaje que se encuentra en una situación delicada, podríamos decir. Lo cual contrasta nítidamente cuando nosotros leemos
especialmente la última parte del segundo cantar y el tercer cantar. ¿Por qué? Bueno, porque ahí ya estamos frente a un protagonista de la historia que ya ha logrado recuperar su honor en todo el sentido de la palabra. Ha llevado adelante una serie de aventuras, ha participado en una serie de campañas militares, ha logrado obtener una importante cantidad de riqueza, ha logrado además obtener nuevamente el favor del rey, digamos, ha recompuesto el vínculo con el rey, con Alfonso VI, etc. Lo interesante es que en el primer cantar, cuando el Cid está en una situación de precariedad, en cuanto él obtiene las primeras riquezas que puede, lo que hace con una parte importante de esas ganancias es utilizarlo para financiar ceremonias religiosas, ¿sí? Él pide que por favor recen, entre otras cosas, para que él pueda ver el día de mañana a sus hijas casadas como dueñas ricas, ¿sí? Es muy interesante porque al final del segundo cantar eso se recupera y cuando se organiza la boda entre las hijas del Cid y los infantes de Carrión, las hijas del Cid dice, cuando vos nos veas casadas como dueñas ricas o seremos ricas, ¿sí? Lo cual también da cuenta de lo extraordinario que es la narración y cómo está construida, ¿sí? Cómo cierra de alguna manera perfecta, ¿no? Más allá que nosotros, que hemos leído el poema, sabemos que los infantes de Carrión después demuestran que son personajes totalmente viles, deleznables, codiciosos, interesados, etc. En un primer momento, la idea de que las hijas del Cid contraigan matrimonio con los infantes de Carrión, parecería que algo salió bien para el Cid. De alguna manera, ese rezo que hizo el Cid al principio tendría su resultado. De alguna manera, financiar esa ceremonia religiosa no es un gasto, no es un derroche como nosotros lo pensaríamos hoy en día, sino que fue una inversión. El Cid, de alguna manera, invierte en la divina providencia. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra actualidad, digamos, especialmente desde la mirada, desde la óptica, que podríamos decir que tendría un Homo economicus capitalista, moderno, racional, nosotros diríamos es una locura lo que hizo el Cid. Como una persona en una situación de precariedad económica utiliza lo poco que tiene para financiar una ceremonia religiosa. Bueno, acá lo que nos dice este texto es, no, a ver, es una forma de invertir lo que él hizo. Llegados a este punto, al final del segundo cantar, como yo decía, cuando se establece esta boda entre las hijas del Cid y los infantes de Carrión, uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué el Cid acepta casar a sus hijas con los infantes de Carrión? Y el texto es muy interesante porque explícitamente dice algo e implícitamente también, ¿no? Explícitamente el texto lo que nos dice es que el Cid, en palabras del Cid, él dice, yo no le supe decir que no, yo no le pude decir que no al rey. Eh, Da cuenta de la lealtad, del cariño, del amor que siente el Cid frente a su señor, y también da cuenta de la lealtad política y de la necesidad de conservar y de proteger un vínculo político que se había quebrado y que ahora se recompuso. Cuando empieza el poema, el Cid es expulsado por el rey. El Cid hace un montón de hazañas precisamente para recuperar ese vínculo de fidelidad con el rey. Lo tiene y ahora no lo quiere perder. Por eso él dice, no supe decir que no, yo tengo mucho cariño hacia el rey, yo no le puedo decir que no, etc. También hay otra cuestión. Si bien la historiografía ha demostrado que la interpretación inicial de Menéndez Pidal sobre los infantes de Carrión era un poco apresurada, Menéndez Pidal decía que eran personajes que venían de la alta nobleza y otros autores en términos reales, ¿no? Los infantes de Carrión reales, históricos, habrían venido de una alta nobleza y después los historiadores con posterioridad revisaron esto y dieron cuenta de que en realidad no sería tan así, no serían esos personajes a los que se refiere Menéndez Pidal. Lo cierto es que si nos concentramos en los personajes construidos narrativamente, como yo acabo de decir que hago con el Cid, hago lo mismo con los infantes de Carrión, digamos, si uno se concentra en los infantes de Carrión construidos narrativamente, uno ve que contraer casamiento las hijas del Cid con los infantes de Carrión, que en la obra aparecen como representantes de la alta aristocracia, bueno, es todo, digamos, no es una mala opción, no es una mala idea, porque, bueno,
porque aparentemente el acceso a la familia de los infantes de Carrión va a garantizar una serie de recursos políticos y económicos que no tiene el Cid. Si bien, también en la obra, en un momento muy interesante, se dice que los infantes de Carrión hablan escondidas y en realidad ellos se quieren quedar con la riqueza del Cid, ¿sí? Pero bueno, es parte del engaño y es parte de esta cuestión que hace a estos personajes tan nefastos, ¿no? Con posterioridad a la boda se establece una fiesta, se hace una gran celebración, que según dice el texto dura 15 días. Esta referencia que dura 15 días es una referencia que se encuentra en otros textos muy distintos y de épocas y de lugares muy diferentes. Por ejemplo, en la saga de Laxdaela, el banquete funerario en honor a Oscult, que es un godi, un caudillo local islandés, también dura 15 días, ¿sí? Es como una referencia, un tópico, ¿no? Se hace una gran fiesta donde también hay un gran banquete, donde el Cid y su familia brindan hospitalidad, donde incluso se ofrecen y se otorgan regalos a los invitados, una enorme cantidad de regalos, una fiesta con un nivel de preparación y de lujo exorbitante y demás. Esto nosotros lo podemos ver, como yo decía, en otros textos. Por ejemplo, en la saga de Laxdaela, ¿sí? También hay una idea de entregar obsequios, de entregar regalos para construir una autoridad. Si bien se trata de una sociedad distinta, de una sociedad que autores como Wickham ha definido como sociedad de base campesina y demás, lo cierto es que aparece este mismo principio de construcción de poder político y de autoridad a través del obsequio y a través del regalo. Algo que los antropólogos han investigado también en otro tipo de sociedades, ¿no? Los regalos aparecen entonces, los obsequios aparecen entonces como una forma de construir autoridad, como una forma de construir y reproducir poder, y también como una manera, podríamos decir, de evidenciar o de dar cuenta de ese poder, digamos. Si una persona está en condiciones de preparar una fiesta y de entregar regalos a todos los asistentes y de hacer que esos regalos sean tan importantes, bueno, estamos frente a una persona importante, ¿no? Estamos frente a una persona que tiene un importante nivel de riqueza, que tiene un importante nivel de patrimonio material y también de patrimonio inmaterial, ¿sí? En este sentido, un comentario, un detalle, ya que refiero a la saga de Laxdaela, yo también había mencionado el poema Sir Gawain ante Green Knight. En los dos casos, esto no es un detalle menor, el banquete, el festín, se organiza antes del invierno, ¿sí? Lo cual no es menor en sociedades de este tipo, ¿sí? Que muchas veces dependen de los ciclos agrícolas. Este tipo de comportamientos económicos que hacen a la aristocracia medieval, como quedan de manifiesto en el poema de Mio Cid, el hecho de organizar una gran fiesta con, por ejemplo, con semejante nivel de lujo, con regalos, con una enorme cantidad de comida, etcétera, muchas veces a lo largo de la historia, la historiografía lo ha conceptualizado, la ha caratulado como derroche, como despilfarro, como un gasto innecesario, como un tipo de consumo que no genera, no incentiva, ni tampoco lleva adelante un verdadero desarrollo de la economía, ni tampoco genera inversiones, ni tampoco genera el desarrollo productivo. Lo interesante de esto es que cuando uno empieza a repasar quiénes son los autores que han analizado de esa manera este tipo de comportamientos económicos y ese tipo de miradas sobre el comportamiento económico de la aristocracia terrateniente tradicional, uno se encuentra con que son historiadores con puntos de vista muy, muy, muy distintos entre sí. Incluso historiadores que toman ideas de la economía política que están en veredas totalmente opuestas, más allá de las similitudes que podamos encontrar, digamos. Hay historiadores que se inspiran en el liberalismo clásico de Adam Smith, hay historiadores que se inspiran en el materialismo histórico de Marx, hay historiadores que se inspiran en los planteos neoclásicos de Alfred Marshall, y sin embargo, todos más o menos llegan a esta misma conclusión, ¿sí? A que es un gasto, es un derroche sin sentido. En ese sentido, al respecto, es que a mí me gustaría traer a colación a un autor que ha sido muy poco utilizado por parte de los historiadores en general y de los medievalistas en particular, que es un economista de ascendencia noruega que vivió en Estados Unidos y que escribió su principal obra a fines del siglo XIX, que se llama Thorstein Veblen, ¿sí?
Veblen lo que plantea es que en realidad este tipo de comportamientos económicos tienen un objetivo que va más allá de lo que podemos entender desde el punto de vista del Homo economicus racional o neoclásico, ¿sí? En realidad, muchas veces este tipo de comportamientos económicos apuntan hacia la construcción de liderazgo y hacia la construcción o reproducción o ampliación de un capital más simbólico. Tiene que ver, entre otras cosas, con reproducir una condición social o incluso de verlo como una inversión en otro sentido. Por ejemplo, el CID, cuando organiza esa gran celebración, está demostrando su poder, su grado de riqueza, pero también de alguna manera está construyendo vínculos políticos, está dando obsequios y regalos, está construyendo lealtades, está construyendo relaciones políticas, y al mismo tiempo está demostrándole a los demás de lo que es capaz de hacer. Está mostrando que él tiene la suficiente riqueza, capacidad y poder como para hacer una celebración de ese tipo. A ello hay que añadir que los historiadores y los arqueólogos han demostrado históricamente que, por ejemplo, la preparación de banquetes que promovían los aristócratas en la Edad Media, lejos de lo que se suponía tradicionalmente, promovían la circulación monetaria, el intercambio y la actividad productiva. A ello hay que añadir que en otras representaciones discursivas de la Edad Media, no necesariamente del espacio hispánico, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, a mediados del siglo XIV, un poema que se llama Winner and Westall, donde nosotros vemos que ahí se demuestra cómo el uso de la riqueza no es una simple dilapidación de fortunas, sino que tiene una lógica relativamente estratégica que tiene que ver con la construcción y reproducción del poder político. Y también vemos que ese uso de la riqueza, que muchas veces fue considerado un derroche, un gasto innecesario, lo que tiende a hacer es a incentivar la actividad económica, directa o indirectamente, por todo lo que implica. Asimismo, este tipo de acciones, este tipo de celebraciones, de festines, etcétera, es testificado, aparece testificado también en otro tipo de fuentes de información, por ejemplo, en documentos de fines del siglo XV en Castilla, donde se da cuenta de que los gastos desmesurados u ostentosos, por ejemplo en las bodas, pueden originar conflictos sociales, lo cual revela que es una estrategia o un mecanismo en donde interceden los conflictos políticos. Y en última instancia, nosotros lo que vemos es que este Cid que aparece en el poema de Mío Cid entre el final del segundo cantar y el principio del tercero, revela también un personaje que, como yo decía al principio de la exposición, tiene que ver con esta lógica dual que aparece en el poema, que es la pérdida y la recuperación del honor. Asistimos ahora a un caballero que ha incrementado, ha recuperado su honor y que da cuenta de ello y que planea seguir manteniéndolo y reproduciéndolo. Entre otras cosas, por ejemplo, nosotros vemos en el poema que muchos de los caballeros que habían acompañado al Cid, que tienen un origen social que podemos conjeturar que es muy precario, muy humilde, acuden apresurados a la boda, por lo importante que es esto, en términos sociales y políticos. También podemos ver cómo son recepcionados los futuros esposos, los infantes de Carrión, y aún más interesante, cómo estos infantes se arrodillan frente al Cid y su esposa. Más allá de nuevo, más allá de que nosotros después sepamos que estos infantes en realidad son embusteros y tienen un plan detrás, es toda una señal para el Cid y es algo muy importante para él que en ese momento de la obra reconozcan su ascenso social. Al respecto, entonces, nosotros podemos pensar que la celebración y la entrega de obsequios y de dones tiene que ver con incrementar un patrimonio inmaterial, prestigio y relaciones políticas, y también por la idea de construir lazos de fidelidad y de subordinación de diferentes maneras. A esto hay que tener en cuenta, además, como yo lo dije en un principio, que la construcción, acumulación y reproducción de ese honor también tiene implicancias políticas y económicas, digamos, no es el honor pura y exclusivamente en términos simbólicos, sino que esto también trae aparejados otros elementos, como dice Morcel, una riqueza, un patrimonio material e inmaterial de la aristocracia.
A este respecto, me gustaría, por ejemplo, citar cómo se construyen este tipo de relaciones sociales y políticas, recuperando una escena del primer cantar, en donde si bien no hay una celebración ni nada por el estilo, no hay un festín, pero sí aparece la comida en el medio, que es en el primer cantar cuando el Cid, cuando está en su proceso de recuperar su honor, digamos, cuando está llevando adelante sus aventuras, sus hazañas, después de ser expulsado por el rey, en un momento dado lucha y captura al conde de Barcelona, Ramón Berenguer II. Cuando lo tiene cautivo, el Cid le ofrece alimento y bebida, y el conde lo rechaza. Y esto hace que el Cid se sienta muy mal, y se sienta muy mal y lo lamente. Y recién, cuando el conde se da cuenta de la grandeza, de la valentía, de la honorabilidad del Cid, es que el conde acepta los alimentos, lo cual llena de alegría al Cid. Y cuando el Cid lo libera, de hecho, le da regalos, le da obsequios. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, hay un historiador austríaco, Michael Mitterauer, que si bien no se refiere a este hecho, a este caso, ni al poema de Mio Cid, dice, en las relaciones intraaristocráticas, la relación entre un señor y un vasallo tiene que ver con que el vasallo es aquel que come de la mano del señor, aquel que se alimenta del señor. El Señor aparece como un dador del pan, como un dador del alimento. Aceptar la comida, cuando Él está cautivo, es también aceptar una subordinación. Todo lo cual nos da cuenta de que en este tipo de relaciones sociales, como lo dijo Pierre Bourdieu en términos teóricos, también se construyen sujetos obligados y se construyen relaciones de subordinación, aunque no lo veamos a simple vista. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartirles. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante la presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Cruz. Bueno, siguiendo nuestro itinerario, ahora vamos a abrir la sesión de preguntas, consultas, comentarios, diálogo, como lo hemos normalmente establecido para el caso del laboratorio. Podemos abrir la testera, digamos, para que cualquier persona pueda participar hacia cualquiera de los dos personas que presentaron, colegas que presentaron. Ahora bien, yo sugiero que hagamos una cartera de preguntas y consultas para después abrir la respuesta y los comentarios a los dos colegas en el orden que presentaron, ¿ya? Para que sea un poquito más ordenado y también para darle el tiempo de que puedan hacerse cargo de los comentarios, preguntas y sugerencias, ¿ya? Jimena, profesora Jimena Illanes, adelante. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Sí, sí. Bueno, primero Bien. agradecerle a los dos, muy interesante. Yo soy una ignorante de ambos temas de investigación, pero me gustaría preguntarle a los dos la riqueza, un poco desde la historia, de estudiar fuentes bien particulares. En el caso de Ezequiel, ¿no es cierto? Este elemento o esa diferencia que tú marcas entre la prosa y la lira, ¿no es cierto? Entre la lírica y la prosa, que me parece interesante esa diferencia que tú puedes observar, eh, que tiene como un nivel más alto, una forma suprema de un mensaje. Entonces, aquí, como tú mencionas, yo vengo desde la historia y me estoy metiendo un poco en este desafío, ¿no es cierto?, muy fascinante. Y lo que te quiero preguntar, ¿tiene también quizá, esto desde la ignorancia, el sentido de lo poético, un sentido también, un juego con la memoria, de memorizar o no? Y para Juan, que también, que me parece muy interesante el análisis que haces con respecto al honor, de la aristocracia, ¿no es cierto?, pensando al Cid como personaje narrativo y no histórico. Eh, y me gustaría en eso preguntarte, ¿cuál es la riqueza de hacer un análisis de un documento narrativo, de acercarse a ese personaje, de acercarse a una sociedad, más bien, de entender la aristocracia a partir de
de esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos entrega? Que no nos entrega el dato concreto, pero sí nos ayuda a dimensionar aspectos que son muy ricos también en el análisis. Entonces, la pregunta va para los dos. Y muchas gracias a los dos. Entonces abierto para que otros colegas. María Eugenia, por favor, profesora, adelante. Muchas gracias. Con respecto a la presentación de Ezequiel, ya aprovecho a agradecerles a los dos lo que nos han mostrado hoy día. A mí me parece interesante pensar en las órdenes religiosas, perdón, en las reglas de las órdenes religiosas como un género o subgénero literario. Y yo creo que ahí hay un campo muy rico que pensar, porque nosotros tendemos a pensar que, así, de un poco desde fuera del mundo monástico, ¿no? Que, claro, aquí como que la doctrina o la experiencia tendría que haber sido como el motivo principal. Yo abrí justamente la regla de San Benito y me llamó la atención cómo empieza. Y también de esa manera como invitación, no de órdenes, ¿verdad? Y dice, escucha, hijo, los preceptos del maestro, aplica el oído de tu corazón. O sea, no el oído cualquiera, aplica el oído de tu corazón, recibe con gusto y ejecuta con eficacia los avisos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y habla también de exhortación, que es un poco uno de los términos que usó Ezequiel a propósito de parte de los elementos, digamos, de las reglas que él ha estado estudiando. Yo tengo la impresión de que en Irlanda, además, o sea, que el lenguaje y el gaélico, voy a decir, ¿verdad? Y por lo poquísimo que yo sé, pero algo se me da, ¿verdad? Es que es una lengua en la cual como que se tiende más a la invitación y al acercamiento que a la confrontación dura, sobre todo en materias de acción, de actitudes, etcétera, ¿no? Y obviamente, como decía Jimena, me parece hace un rato, ¿verdad? Hace un momento, eh, y eso se ve en la educación de los niños. La mejor manera de enseñar es con pequeños versos. Los versos son lo que más uno puede aprender, retener, repetir, o sea, el metro, digamos, ¿no es cierto? Y la rima y todo lo que de repente a lo mejor se ha tendido a pensar como que no tiene importancia, por supuesto que en la enseñanza, ¿verdad? No solamente de los niños, sino que de cualquiera, eso, la rima, el ritmo, etcétera, ¿verdad? Son fundamentales. Pero además yo creo que debe haber algo, y yo creo que Ezequiel puede, digamos, desarrollar un poco más en el propio modo de acercarse o sea, cómo expresar un consejo que yo creo que debe ser más específicamente irlandés, vamos a decir, para entrar en eso. Ahora, con respecto a lo que planteaba Juan Cruz, eh, yo siempre he tenido la impresión, y creo que más o menos fundada, ¿verdad?, de que, claro, Rodrigo Díaz, digamos, era un hombre vamos a decirlo así, de la baja aristocracia, de la baja aristocracia, y eso es bien importante en el poema. Y si uno lo piensa, sus enemigos principales son cristianos, son los señores cristianos más que los moros, digamos, el combate contra los musulmanes, Mm. pero sus peores enemigos, la gente que más o sea, los que lo han calumniado, los que han provocado que haya tenido que salir de la tierra, ¿verdad? Su exilio son cristianos, son caballeros nobles cristianos de una aristocracia supuestamente más elevada. Entonces, mostrar ya incluso en el primer cantar, ¿verdad? Que él ya, habiendo salido sin nada, ¿no es cierto? Sin nada, como eso es lo que se describe en el poema, eso, aún así, él ya puede, ¿verdad? Dar regalos, ya tiene riqueza, es muy generoso con los botines, él es un hombre que vive del botín, consume nada, ¿verdad? Y eso se demuestra de esa manera muy evidente como en contraposición contra estos nobles cristianos que evidentemente además son cobardes, ¿no? Y en particular los infantes de Carrión que son cobardes por naturaleza, digámoslo así, ¿no? Y violentos, etc. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un tema como entre la alta y la baja, una cosa que yo diría que distingue al Cid en ese sentido, pero además yo creo que el despilfarro
y la ostentación de los bienes es algo bastante universal. Yo creo que tiene que ver, ¿verdad? Bueno, incluso hay estas fiestas de fin de año, lo que han descrito los antropólogos como el potlatch, ¿no? Esta cosa como de tirar todo al final de año, de gastárselo todo, que es una manera de recibir todo de vuelta, ¿no es cierto? Hay como una especie de reciprocidad cuando uno todo lo entrega, todo lo literalmente lo tira por la ventana, ¿verdad? Entonces yo creo que desde un punto de vista de los antropólogos eso ha sido bastante estudiado, yo creo que tú también lo mencionaste, ¿verdad? Pero en el caso en el caso particular del poema del Cid, yo creo que es interesante la riqueza, de alguna manera, el mostrar que es más que que los altos nobles, y además, claro, esta ostentación, digo ostentación que quizás es injusto porque eso parece una cosa muy negativa, pero digamos este mostrar, la capacidad de mostrar generosidad, etcétera, es la mejor manera de tener influencia hasta el día de hoy. Yo de repente, mientras tú hablabas de las fiestas, de las bodas, me di cuenta que en generaciones anteriores aquí en Chile los matrimonios eran fiestas bastante sencillas en comparación a lo que son ahora. La gente es capaz de gastar millones en celebrar un matrimonio ahora, ¿no? Y es un poquito casi como divertido, porque mucha gente vive juntos antes de casarse, pero cuando se casan celebran así gastando lo que no tienen, literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué están tratando de mostrar en ese momento? Con ese gasto, porque insisto que ahí hay un gasto desmesurado. Eso ya me extendí demasiado, pero por ahí va, mis dos observaciones. Gracias. Muchas gracias, profesora. También, si hay alguien más que quiera hacer consultas, por ahí veo a la Tamara levantando la mano. Tamara, por favor, adelante. Sí, gracias. Es que no encuentro la cosita para, para Tranquila. pedir la palabra. Reacciones, tienes que irte a Es que reacciones. me puse ahí y no está. Siempre ha Ya estado está la y se mano. me desapareció de la aplicación. Sí, bueno, gracias a los dos. Mi pregunta es para Ezequiel. Quizás es una parte un poco oblicua de tu presentación, pero me quedé pensando cuando mencionas que entendí bien, no sé si era solo un manuscrito o quizás una familia de manuscritos, que a la regla que ya analizas agrega textos que al parecer vienen de otro lado. No, como que me interesa mucho saber si ya has leído o ya has trabajado estos otros párrafos que dices que se incluyen en el Mm. texto original, entre comillas. Yo soy una amante de los manuscritos no originales, como me gusta como el acto creativo propio de la Edad Media era eso, ¿no? Era intervenir el texto supuestamente original. Entonces, por eso me interesa mucho si has revisado ese otro texto, estos otros textos vienen de otra parte, son citas o son creaciones realmente, o sea, también es un texto nuevo y si acaso ahí hay, o uno podría evaluar una posibilidad como de una recepción activa del texto, ¿no? Hacerlo dialogar con algo nuevo, si hay algo que cambia en el análisis, etcétera. Esa es mi pregunta. Gracias, Tamara. Ya, pues, tiempo para una pregunta más del público, si quiere participar, para que después demos el tiempo a los colegas que puedan hacerse cargo. ¿Hay alguien más? O si no, yo voy a atreverme a hacer una pequeña consulta, aprovechando también que los colegas dejaron una puerta abierta a algunos temas que posiblemente quisieran también desarrollar. Para el caso de Ezequiel, Ezequiel planteó 8 vicios, 8 virtudes, y dejó la puerta abierta para tocar el tema de las 8 virtudes que de alguna manera se, se hace el guiño dentro de las obras literarias del mundo céltico. Entonces quisiera también preguntarte sobre esas 8 virtudes, si nos pudieses contar respecto a esas 8 virtudes y si la totalidad de las virtudes aparecen en los poemas o de alguna manera son segmentadas, algunas son nombradas, otras no son nombradas, y si hay si esas virtudes tienen una estructura, podríamos decir, jerárquica, ¿ya? Tal vez no tengamos conocimiento respecto a eso, pero lo pregunto en caso de que pudiese hacerse cargo de aquello, ¿ya? Y me parece súper interesante lo que dijo también Tamara con el tema de la originalidad.
me acuerdo, y tomando en cuenta las palabras de José Miguel de Toro, que él decía, a veces estamos medio obsesionados por la originalidad. Y a veces es más interesante ver aquello que no es lo original, o tal vez tanto igual de importante que la originalidad son aquellos elementos integrados dentro de los procesos de recepción de la obra porque te dan dando cuenta lo dinámico de la obra literaria en cuanto a su contexto. Entonces, también si hay algún tipo de tesis que tú podrías lanzar, así como un poco provocativa respecto a eso que le decía también Tamara, de esa integración de esos párrafos no originales dentro de la obra y qué función pudiesen tener dentro de los poemas. Por otra parte, para el caso del colega Juan Cruz, él tocaba un tema bien interesante que tiene que ver con la diversidad del festín. Tal vez me salga un poquito de lo que él analizó específicamente respecto a la obra del Cid, pero si se ha podido encontrar esa diversidad, si tenemos algún tipo de registro en función de fuente, en los festines de los alimentos que que se utilizan ya en estos contextos festivos que buscan, en definitiva, el reforzamiento del honor y del prestigio social, si tenemos algún tipo de registro de en qué consistían esos festines, ¿ya? Eh, y tú comentabas también algo bien interesante que tiene que ver con la temporalidad del festín, ¿ya? Los contextos específicos del festín. Más allá del que sea el matrimonio como tal, sino cuando se inicia el festín, tú decías 15 días que duran aproximadamente. Si tenemos registro respecto a ese tipo de cuestiones. Nosotros sabemos que hay ordenanzas municipales que ordenan un poco esta cosa, ¿ya? Por un tema de orden social, ¿ya? Que no solamente tomaba en cuenta el tema del despilfarro, sino también el tema de cómo los humores y las conductas de alguna manera empezaban a romper cierta conducta moralmente establecida. Entonces, ahí, ¿qué tensión hay entre también ese honor y también el comportamiento a veces festivo al interior de estos contextos? Si tú tienes algún tipo de información o tal vez la lectura del SIDA has podido recepcionar algún tipo de guiño respecto a eso. Con eso cierro y les doy el pase para que ustedes puedan, por favor, responder o comentar, o tal vez también lanzar alguna tesis interesante que quisieran trabajar más adelante. Partimos con Ezequiel, siguiendo el orden de las presentaciones, y después le damos la pasada a Juan Cruz. Perfecto. Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más sintético posible para eh, a lo mejor dar la posibilidad de algún tipo de réplica o de clarificación de parte de las personas que preguntaron por si no fuera por ahí la cosa, ¿no? Pero voy a tratar de decir algunas cosas. Eh, el otro día estaba pensando, ¿verdad?, que cuando uno agarra una fuente literaria medieval y uno trata como de minarla para sacar datos, ¿cierto? Hay mucho que se pierde, que es parte de la realidad del pasado. Lo conversábamos un tiempo con Jime, con Ítalo también, eh, que fue una imagen que se me ocurrió en un minuto. Cuando tú tienes, por ejemplo, qué sé yo, en un poema la métrica lo que le hace a la sonoridad es como un efecto especial, ¿no? Y es de hecho uno de los efectos especiales que existe como en la caja de herramientas del literato medieval, te genera una impresión más allá de solamente lo que yo te estoy declarando con el lenguaje, ¿verdad? Lo que yo te estoy declarando como desde el punto de vista semántico. Entonces pienso que a la pregunta que hacía Jimmy, ¿no es cierto?, la riqueza que tiene para la historia, si nosotros miramos como considerar obras literarias en cuanto obras literarias, hay cosas que son más que como eh, que lo meramente factual o lo meramente, eh, como decirlo, literal, Tami, como lo más declarativo, ¿cierto? Es la diferencia entre ver una película y leer un guión, ¿verdad? Es la diferencia, que es una diferencia fundamental. El producto es diferente, te llega diferente, significa algo diferente, si es que lo desnudamos de ese nivel. Y en ese sentido me parece que tratar dentro de lo posible, sobre todo como, en el caso de lo que estudio yo, que es tan poco el material que nos llega, son pocas las fuentes que tenemos como en comparación con la virtual, como
como con la potencialidad de todo lo que podría haber quedado, lo que tenemos es tan poco. Tenemos que tratar de imaginarnos un mundo que no son puras palabras, un mundo que no son puras como listas de compras de esto y esto y esto y esto y esto y esto, sino que son cosas que tienen sonoridad, que tienen sabor, que tienen importancia, que tienen impacto. Eh, y en ese sentido creo que lo que uno puede recoger cuando sale con ese ánimo es importante. Eh, y creo que a lo que preguntaba Jimena, a lo que preguntaba también María Eugenia, eh, creo que una cosa que nosotros tendemos a hacer, ¿verdad?, es la relación que existe entre como verso y memoria. Creo que se retrotrae mucho a nuestra propia experiencia y a la experiencia de generaciones anteriores, donde la experiencia de aprender poesía y aprenderla de memoria es muy formativa y de alguna manera es como una especie de recurso para recordar datos, pero donde le estamos dando al dato la primacía, donde en el fondo la poesía es un instrumento para recordar otra cosa. Lo que nos importa es esa otra cosa, ¿cierto? Uno lo ha leído respecto, por ejemplo, de la erudición rabínica, ¿cierto? La Torah oral. Lo que importa es la ley, el lenguaje es un contenedor del dato, es un contenedor, en este caso, de la prescripción divina, pero no tiene un valor si es que se quiere en sí mismo. Y hay un cuento irlandés que es muy hermoso, de hecho, ni siquiera es un cuento, es una máxima de sabiduría, que dice que tres cosas maravillosas pasaron en la batalla de Marlena. En la batalla de Marlena, una de las cosas importantes que pasan es que se vuelve loco este personaje que se llama Sifne, Sifne el loco, también lo conoce por supuesto porque en torno a él está una de las posibles encarnaciones de Merlín, que es San Molín Loire, ¿verdad? Que dice que esta sentencia de sabiduría dice que una de las cosas buenas que le pasó a Irlanda fue que se volviera loco en ese momento ese rey, que se convierte en una especie de hombre pájaro y vuela por Irlanda, porque en su locura él adquiere una sabiduría que es una sabiduría poética, que no es una sabiduría que esté accesible en prosa, que no es una sabiduría que esté accesible en términos de datos, que es como que solamente puede sobrevivir y manifestarse en la modulación que es lo poético. Y en ese sentido creo que es una cosa que, claro, tiene que ver con la memoria. De hecho, ahora que Narriar, que es una de las leyes que controlan a los poetas en la antigua Irlanda, designa que para acceder a los grados, a los rangos de los poetas hay que saberse una cierta cantidad de poemas. Pero creo que tenemos que dar como un paso atrás y mirar la poesía como decía, ¿cierto?, la forma, como una forma extraordinaria y al mismo tiempo privilegiada de contener sabiduría en el contexto de una civilización de este tipo. Es decir, en Irlanda, para que nos entendamos, la única persona que tiene, o sea, el rango máximo de lo que se llama el ENEG, que es precio de honor. Si tú te piteas, si tú matas en Irlanda, las tres personas más caras son el obispo, el rey y el poeta supremo. Esa es la altura como la importancia de la sabiduría que se conserva a través del lenguaje poético. Y creo que hay que como abismarse a eso. Eh, Creo que es muy interesante también lo que comentaba María Eugenia respecto de esta cuestión de la exhortación versus, como lo exhortativo versus lo prescriptivo, si es que no quisiera, ¿cierto? No te doy una orden, y no te doy una orden porque, por lo menos así lo dice Agamben, ¿verdad? El cristianismo en algún lugar quiere como reemplazar la ley con otra cosa, quiere reemplazar la ley con el evangelio, quiere reemplazar la ley minimalista, y esto es intensamente monástico, quiere reemplazar el carácter minimalista de la ley que te pone prohibiciones amplias que tú no puedes romper, ¿verdad? So pena de ser castigado, a darle a la vida misma una forma virtuosa, una forma que tiene impreso su propio ideal. Y en ese sentido es muy propio del lenguaje de este género literario, que es la regla monástica, del quererte convencer. Entonces, en general, no te da la exhortación desnuda, te da la exhortación con un comentario, con una promesa,
con una muerte carnero, ¿verdad? Con la sombra de un Un castigo, ejemplo, claro. por un ejemplo, qué pena sería si hicieras esto, etcétera, porque de alguna manera lo que quiere hacer es que, y esto es lo que dice Agamben, ¿cierto? Es finalmente la transposición completa, la disolución de la regla en la vida y la vida en la regla, donde ya para el final, y lamentablemente no está el colega franciscano, con quien lo conversaba esto la otra vez, por esto, hacia el final de la Edad Media, muchas reglas van a llamarse la vida de los frailes, la vida de los pequeños hermanos. No es la regla, es la vida, es la descripción de la vida, ¿no? Eh, Tami, respecto y yo sé que yo dije rápido y todo lo contrario, perdón, respecto de lo de la recepción de los manuscritos, es fascinante y es una conversación para otro momento, si es que se quiere. Lo que pasa es que específicamente con respecto a la regla de Kosgal, ¿cierto? Tiene 4 testigos, los que se consideran estrofas auténticas están en todos ellos, pero existen, estos 4 testigos pertenecen cada uno a 2 familias, y las 2 familias tienen párrafos que son diferentes entre sí. En algunos casos hay párrafos que están incluidos solamente en una de las familias, y que en la otra faltan, y en otros párrafos que son diferentes en cada, digamos, recensión o familia de la fuente. Desde mi punto de vista, según análisis cronolingüístico y métrico, son antiguos en el sentido de que no hay una diferencia en los marcadores cronolingüísticos. Es decir, si son interpolaciones muy antiguas. Eh, Ahora, existen las otras 2 reglas, sí, las otras 2 reglas que yo edité, que son la regla de Kiarán y la regla de los monjes grises, son casi 100% interpolaciones, donde lo que pasa ahí es que todo, aquí no hay manuscritos originales, aquí no hay nada cercano a un autógrafo, estos son todos manuscritos que tienen entre 500 y 600 años, son entre 500 y 600 años posteriores a la escritura del texto, que están copiados amorosamente por escribas anticuarios, que están copiando lo que encuentran, ¿no es cierto? Pero sobre todo la regla de los monjes grises parece haberla creado el copista a partir de poemas que se encuentran escritos en los márgenes de otros manuscritos, que en el fondo forman parte de este género literario. Pero están armados por él. Y a mí me resulta muy conmovedor y muy interesante el título que él le da a esa regla, que la llama la regla de los monjes grises, que otra manera de traducir exactamente sería la regla de los monjes viejos. Es decir, esta es la voz del pasado, no es la voz de ningún santo en particular, es la voz de los monjes del pasado. Eh, y finalmente, perdón, Eduardo, tú preguntabas respecto a lo de los vicios y las virtudes. Esto afortunadamente lo puedo responder in extenso, que no lo voy a hacer ahora. Lo que pasa ahí, ¿cierto?, es que los irlandeses toman de Evagrio es el que inventa la idea de los logismoi, los 8 logismoi, los 8 pensamientos, que él los interpreta como demonios, que son los 8 vicios capitales, como los recibe Casiano. Gregorio el Grande los transforma en 7 y los rearma, porque para Casiano y para Evagrio, como para San Pablo, ¿verdad? El origen, perdón, no es San Pablo, el apóstol Santiago el Menor, el vicio original y originante es la avaricia, esa es la raíz, es uno de los 8 y es la raíz. En cambio, Gregorio el Grande lo transforma y dice son 7 con una madre, o un vicio padre que es la soberbia. Entonces él hace como lo baja a 7, y nosotros tendemos a pensar en términos de 7 pecados capitales. Lo que no existe para el periodo alto medieval es un repertorio fijo de virtudes contrapuestas. No las hay. Existe la idea de las 3 virtudes teologales, claro, están las 4 virtudes, pero no es. Entonces, en el siglo IX, y por ejemplo uno de los primeros que es Auperto, en el contexto carolingio, pero esto es paralelo a las fuentes irlandesas que estamos conversando, es la idea de lo que se llaman las virtudes contrarias, que se invocan o se crean básicamente en contraposición a los vicios, pero que no vienen de otra fuente. En el caso irlandés es muy interesante cómo de manuscrito en manuscrito, estas virtudes, como mientras que los vicios están fijos, las virtudes van cambiando.
Y ahí pasa una cosa que es muy interesante en el caso de las fuentes que yo he trabajado, que pertenecen a una especie como de auge vernáculo, que es la manera en que los irlandeses le ponen nombre a los vicios y los nombres que inventan para las virtudes, que no son palabras de su propio repertorio, sino que hacen ahí ejercicios interesantes, qué sé yo, etimologizarla, tratar de buscar la cosa más parecida al origen griego o al origen latino del nombre, e inventan palabras y después las dejan caer porque no se usan mucho, porque no tienen en el fondo muy buena venta. Es un temazo, es un tema largo. Ahora, lo interesante, que es otro temazo, perdón, es la diferencia entre nombrar y nombrar, o cómo podría uno decirlo, entre yo te digo los 8 vicios, y yo conozco la virtud, de alguna manera lo aludí, lo dije, ¿verdad? Lo dije en el poema, pero no te las voy a nombrar. Y de alguna manera es como que las señalo sin enumerarlas, sin describirlas, sin entrar en el detalle. Y esto es una cosa que pasa mucho en la literatura religiosa irlandesa, que es como, y puede que tenga mucho que ver con este tema de las reglas, porque es como, este es un símbolo de la regla, el poema es una especie de avatar de la regla, una representación virtual de la verdadera regla, que la encontráis donde la encuentras en el monasterio, la encuentras en los sucesores del santo. También hay un ejemplo donde hay un penitencial que no es el penitencial, sino que es un poema que es el penitencial. Una vida, la vida de un santo no es la vida misma, la vida misma de un santo es su vida biológica, ¿verdad? Pero la Besu, su vida, es una representación como un avatar del mismo. En fin, por supuesto que me alargué como idiota, perdón. Gracias, Muchas gracias gracias, a todos por sus preguntas y gracias a comentarios. ti. Juan Cruz, por favor. Sí, Eduardo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la atención, por las preguntas y demás. Bueno, voy a hacer por orden, de acuerdo a lo que fui anotando. Si me olvido de algo o hay algo que no se entiende, por favor, pregúntenme nuevamente. Eh, Ximena decía cuál es la riqueza, digamos, de analizar una fuente del tipo narrativa o qué nos dicen este tipo de testimonios que quizás no nos dicen documentos más formales o documentos propiamente dichos, ¿no? Por ejemplo, documentos de archivo y demás. Esta cuestión, entre otros, ha sido desarrollada por Chris Wickham, ¿no? Chris Wickham dice, muchas veces nosotros como historiadores tendemos a concentrarnos en los documentos oficiales o formales, en las leyes, las normativas, por ejemplo, los decretos de un rey, etcétera, cuando en realidad nosotros tenemos que entender que muchas veces una ley, por ejemplo una regla, una ordenanza, te dice cómo alguien quiere que funcione el mundo, no necesariamente cómo funciona, ¿sí? Digamos, una ley, por ejemplo, dice que no robes o que no mates, pero eso no significa que la gente no robe o no mate, sino que es un deseo, es una forma de cómo querer que funcione el mundo y no cómo efectivamente lo hace. Además que muchas veces las resoluciones de este tipo son posteriores al hecho. Pierre Vilar decía, el derecho sigue al hecho, ¿no? Las prácticas sociales son anteriores, son previas a la constitución de una norma, ¿no? En este sentido, lo que plantean historiadores como Fentres, como Wickham es, bueno, muchas veces, en realidad Fentres, bueno, es un antropólogo, ¿no? Muchas veces las fuentes narrativas, las narraciones, si bien toman licencias y si bien no reproducen con exactitud la realidad, porque son representaciones y como tal, por definición, no podrían hacerlo, dan cuenta de un escenario sociocultural, dan cuenta de un clima de época, dan cuenta de las preocupaciones, de los intereses, de las angustias de una sociedad determinada. Esto incluso lo podemos tomar, eh, digamos, si lo traemos a la actualidad, a algo contemporáneo, nosotros podríamos decir, a ver, de acá a 100 años alguien podría ver una película que se estrenó más o menos en nuestra época, ¿no? Y alguien podría ver de repente una película de Batman y podría decir, bueno, pero existió un multimillonario que se disfrazaba de murciélago y peleaba contra el crimen. No, no. Los multimillonarios, bueno, hacen otras cosas en Latinoamérica en realidad, mucho más preocupante, ¿no? Pero ¿existió un personaje así? No, pero sí, seguramente
existió el terrorismo, existieron los psicópatas, existió el crimen organizado, existió la preocupación por cómo resolver esos temas, etcétera. Eh, También es verdad que las narrativas, por ejemplo, en sociedades medievales como las que nosotros analizamos, tienen una ventaja, que es que muchas veces precisamente nos dedicamos a estudiar lugares y épocas que por diferentes motivos no existen los recursos humanos, materiales e institucionales para disponer de otras fuentes de información de manera más abundante, como si las tienen aquellas personas que se dedican a estudiar periodos de la historia más recientes. Alguien que se dedica a estudiar historia latinoamericana contemporánea, por ejemplo, dispone de una mucha mayor cantidad de documentos oficiales que nosotros que estudiamos la época medieval. Pero bueno, entre otras cosas también tiene que ver con eso. Y también un historiador que yo ahí lo mencionaba en una diapositiva, en realidad no es un historiador, fue un escritor en general, se dedicó a muchas cosas, alemán, que se llamaba Erich Köhler. Tiene un libro de la década del 50 muy bueno que se llama La aventura caballeresca, donde él señala algo muy atinado. Él dice, es interesante advertir que los valores y la necesidad de ensaltar la aventura, de ensalzar la aventura, de subrayar la aventura, es propio de la aristocracia y no así, por ejemplo, de los campesinos, o por lo menos no nos ha quedado registro de eso, digamos. Para un campesino no es necesario ir a la guerra y demostrar la valentía, para un aristócrata sí. Bueno, en parte las fuentes narrativas permiten entender eso también. Cuáles son los horizontes sociales y cuáles son los hábitos que interiorizan los actores sociales. No sé si por ahí respondía a lo que preguntabas, Ximena, cualquier cosa, Sí, decime. totalmente. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. no, no, gracias a vos. Después, bueno, en cuanto a lo que planteaba María Eugenia, sí, efectivamente, yo también veo que a lo largo del poema hay un conflicto que es entre la alta y la baja aristocracia, eh, o de una baja aristocracia que aspira a ocupar otro lugar que la alta aristocracia por tradición no quiere. De hecho, esta es la interpretación que hace Funes del poema también. Él dice nosotros, el poema de Mío Cid es la historia de un integrante de la baja nobleza rural que trata de ascender socialmente en términos reales. Y efectivamente muchas veces el enemigo más claro parecen ser los cristianos del resto de la aristocracia que los musulmanes. Es más, el musulmán muchas veces aparece como, bueno, un enemigo arquetípico, pero que es un otro, es un distinto, que está allá. Salvo, bueno, el amigo del Cid, que es a Valdegón, ¿no? Salvo Bengalbón, ese caso. Bengalbón. Claro, perdón, no me salía el nombre, sí. Eh, Esa baja aristocracia, digamos, como es el caso del Cid, es interesante advertir que incluso en esa representación narrativa, cuando se hace uso de esos gastos, de esos consumos, tampoco es un gasto irracional en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, es muy interesante observar que el Cid, cuando está en esa situación de precariedad y empieza a hacer sus primeras aventuras, sus primeras rapiñas, sus primeros botines, lo que hace es, por ejemplo, él reparte, como vos decías, parte de las ganancias a la hueste, pero le dice a los integrantes de su hueste que registren cuánto se le entrega a cada uno, como de alguna manera de controlar, porque ahí también se ve esta tensión, digamos, es un integrante de la baja aristocracia que sabe que tiene que utilizar esa riqueza que obtiene para su hueste, pero al mismo tiempo sabe que tiene que mantener cierta riqueza para mantener su posición social y para seguir elevándose. Lo cual también es muy interesante en el texto ese matiz, ¿no? Esa cuestión transicional, ¿no? Especialmente en esa primera parte. Eh, en cuanto, bueno, a lo que han analizado los antropólogos, sí, efectivamente, yo para hacer este trabajo leí muchos de ellos, bueno, ya los había leído por otros motivos, pero ahora estuve releyendo mucho los aportes de Marcel Mauss y, bueno, y todas las discusiones que se generan en torno a él, ya sea desde la obra de Lévi-Strauss, las contribuciones de Lévi-Strauss, como de Bourdieu, como de otros autores con posterioridad, como Marshall Salins y demás. Si bien es cierto que, bueno, los banquetes, las celebraciones, la ostentación es algo que se ve de manera relativamente universal, también es cierto que de acuerdo al contexto sociocultural y de acuerdo al grupo social, tiene una funcionalidad distinta.
Incluso, por ejemplo, ahí cuando vos mencionabas el caso de, bueno, en la actualidad, por ejemplo, cómo se intenta ostentar y demás, es muy interesante porque incluso para sectores muy acaudalados, hoy en día, eh, para algunos está incluso mal visto gastar de más y lo ven más como algo del nuevo rico y no del rico tradicional. Arribista, Acá como se en... dice, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Del arribista, de la De la persona que quiere revista, claro, arribar, de la claro. revista. Ahí está. Acá en la Argentina, en el lunfardo, usamos una expresión que es el nuevo rico o rico o esa persona que pretende como igualarse a los ricos muchas veces y de una manera poco sofisticada, poco elegante, se le llama aquí piojo resucitado. Se utiliza esa expresión. Se utiliza esa expresión piojo resucitado, que es buenísima, y también se habla de, algunos de manera muy despectiva, dicen el nuevo rico grasa, se le dice, ¿no? Como para diferenciarlo del rico tradicional, de alcurnia, que incluso tiene como una cosa más, a ver, más cuidadosa, incluso al momento de mostrarse, ¿sí? Como que es menos explícito muchas veces, ¿no? Eh, pero bueno, como decía Godelier, también es cierto que este tipo de prácticas, si bien se ven en distintas sociedades, en las sociedades capitalistas tienen una lógica que puede ser parecida, pero también distinta, porque nosotros en última instancia, decía Godelier, vivimos en una sociedad donde el mercado se ha transformado en una esfera autónoma, ¿no? Donde tiene su propia autonomía, tiene su propio desarrollo donde hay un, como diría Marx, un fetichismo de la mercancía, ¿no? Eh, y bueno, y en cuanto a ese, vos utilizabas el concepto ostentación y vos decías, bueno, eh, que no sé si utilizarlo, comentabas recién y demás. Sí. Yo recién mencioné a lo largo de la exposición a Forstin Veblen, Veblen habla de consumo conspicuo, ¿sí? Ah, claro. Consumo conspicuo. Visible. Mm. Y claro, que en algunas traducciones lo han hecho, Ciclos. en algunas traducciones aparece como consumo ostentoso, ¿sí? Mm. Eh, bueno, yo creo que suena por una cuestión, suena mejor conspicuo, ¿no? Porque también da cuenta de todo lo que eso implica, pero tiene que ver con eso. No sé si atendía las, Sí, lo que me había, a las absolutamente. preguntas que tenías. Por mi Y parte, bueno, y sí. Eduardo. Y bueno, y Eduardo que me preguntaba en cuanto a la diversidad de los alimentos. En las fuentes narrativas, por ejemplo, en Sir Gawain and the Green Knight, lo que nos dicen es que, por ejemplo, determinados asistentes al banquete comen una doble ración de comida, sobre todo los que están más cerca del rey, ¿sí? Dicho sea de paso, el rey lo organiza el rey Arturo, ¿sí? En Sir Gawain and the Green Ya Knight. está, claro. Él, digamos, los que están más cerca de él reciben doble ración y los demás no, ¿no? Otros, digamos, análisis de distintos historiadores a nosotros nos permiten inferir en cuanto a la composición de esos banquetes que además, como yo lo comentaba al pasar, al contrario de lo que se creía tradicionalmente, potenciaban la actividad económica de los alrededores. ¿Por qué? Bueno, porque de repente, si en un banquete vos necesitas más cerdos, más gallinas, más queso, más leche, más vino, eso directa o indirectamente estimula la producción y estimula el intercambio. Algunos incluso dirían también estimulaba la explotación de los sectores que producían, ¿no? Estimulaba, eh, digamos, la extracción de la producción de esos campesinos, ¿no? Eh, y en cuanto a las ordenanzas estas que comentabas, que yo había puesto ahí en la diapositiva, sí, yo ahí puse un ejemplo que es del Cabildo Catedralicio de Segovia, pero también se observan en otras ordenanzas similares en consejos al sur del río Duero, ¿sí? Hay ordenanzas más o menos similares en diferentes consejos de ahí de fines del siglo XV, se ven reglamentaciones parecidas donde, bueno, aparece esto, que es bueno, un banquete, un festín, una boda, tengan cuidado de hacerlo muy llamativo, muy ostentoso, porque eso puede generar rispideces. ¿Por qué? Y porque alguno, así como hay muchos que pueden decir, bueno,
con esta persona no nos conviene enfrentarnos porque aparentemente es muy rica y muy poderosa y puede movilizar muchos recursos. Hay otros que pueden decir, a mí me da envidia o me dan ganas de asaltarlo para quedarme con lo que tiene. Lo cual también tiene que ver con una intención de tratar de pacificar, ¿sí? Hay un historiador que se llama López Gómez, si no me equivoco, Oscar López Gómez, que habla de esto de la pacificación de las comunidades concejiles, ¿no? De tratar de bajar las tensiones, ¿no? No sé si contesté a lo que me habían dicho, si faltó Sí, algo. está bien. De mi parte, nada, así que estaríamos con la ronda de respuestas, estimados colegas. En pos del tiempo, que ya son las 18:53, propongo cerrar la sesión del día de hoy y agradecer profundamente tanto a los participantes, al público que hemos tenido estable durante toda esta jornada. Hemos estado 14 personas aquí conectadas, atentas a las presentaciones y a las preguntas, y también agradecerles, obviamente, tanto a Ezequiel como a nuestro colega Juan Carlos por participar y por tener acá el tiempo y las ganas de entregarnos sus saberes y también las inquietudes que abren también puertas a futuras investigaciones como también a futuros intereses. Por parte de la comunidad de estudios medievales, le agradecemos la participación de todos y todas y esperamos verlo en una próxima sesión, que ya la tenemos también dentro de nuestras redes sociales, las tenemos también calendarizadas y las vamos a ir dando circularidad cuando estemos a puertas de su desarrollo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Y Eduardo. que Muchas estén gracias, todos colega. muy, muy, Muchas muy Buenas gracias bien. a tardes, todos todos, que y Gracias. estén muy muchas bien. gracias por la atención. Saludos, Raimundo, que Ah, recién ahí te estuvo veo. muy, Sí, muy Muchas gracias por la bueno, interesante a atención. los dos. Gracias, Gracias, chicos. Ezequiel y Juan. todo muy bueno, muchas Gracias. gracias. Muchas Muy gracias. bien. Muchas Chao. gracias a Muy bien. ustedes. Hasta luego. Chao. Chau, chau, hasta luego. Gracias. Muy amable.